Luis Fonserrada, Carlos Tello Macías, gracias por colaborar con nosotros en este nuevo esfuerzo de TV UNAM por poner su ya acreditado programa de observatorio en lo más cotidiano que sea posible. Ustedes apadrinan esta oferta de observatorio cotidiano que tiene que ver con la economía. Temas añejos, nuevos problemas que exigen la actualización de estos temas y no su desaparición. Estoy pensando en el papel, la relación que ha tenido, pero que sobre todo debe tener la iniciativa privada, el empresariado, en la marcha general de la economía. Tenemos que abordarlo después, por ejemplo, del airado reclamo hecho por los empresarios organizados de Oaxaca por la situación que priva en ese estado, que les ha afectado indudablemente en sus ganancias, sus ingresos, sus actividades, y que llegaron a plantear o plantearse una especie de huelga de pago de impuestos, a lo que el gobierno de la República pues hubo de responder pues con la ley y la Constitución en la mano. Pero acto seguido nos enfrentamos esta semana con el anuncio de que la Secretaría de Hacienda ha reducido también ella sus expectativas de crecimiento, a unas horas, vamos a decirlo así, de que el gobierno del presidente Peña Nieto presente a través de su secretario de Hacienda su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y su ley de ingresos, muchas cosas, pero me parece que en el corazón de todas estas está el papel del empresariado, del sector privado y su relación con el resto de la sociedad y en particular con el Estado. Luis Fonserrada. Muchas gracias por la invitación, Rolando. Felicidades. Es un privilegio y un gusto estar aquí. Yo creo que tenemos algunos serios retos en la economía. Yo diría que tal vez el más importante es el empleo. Creo que tenemos un déficit de trabajo muy importante, de puestos de trabajo. Tenemos alrededor de 12 millones de personas que requieren un trabajo de tiempo completo digno. Indudablemente la responsabilidad... 12 millones de adultos. 12 millones de personas en edad de trabajar. En edad de trabajar. Donde están los desempleados que no tienen trabajo y que están buscando, donde están los que se llaman eufemísticamente disponibles para trabajar y que no están buscando, que son otros 6 millones. Y los subempleados, todos juntos nos suman 12. Este es un gran reto. Y por supuesto, la inflación que pudiera deteriorar el poder adquisitivo, yo diría, tal vez son los dos retos inmediatos en el país, ¿no? La responsabilidad del sector privado yo creo que es fundamental. Es invertir, yo creo que es una responsabilidad social, yo creo que no es un derecho, sino una responsabilidad. Invertir, generar empleos, generar riqueza y mejorar la calidad de vida en general del país, ¿no? Y esto efectivamente en este contexto complicado, donde diversas razones ponen a un grupo magisterial a reclamos, algunos de ellos que me parece que pueden ser válidos porque hay una parte laboral, pero a lo mejor la forma y los procesos son poco atinados, con costos muy altos para la región y con costos altos para los muy pequeños empresarios, ¿no? Pequeñas tienditas, pequeños servicios, pequeños hoteles, etcétera, que sí están sufriendo un impacto importante. Cuando dejan de percibir sus ingresos normales, posteriormente, además de esa parte, tienen que usar parte de lo que tengan, su liquidez, para rehacerse de productos, etcétera, y eso no lo van a tener. Entonces esto implica pues, la necesidad de un endeudamiento o de algún tipo de apoyo, ¿no? Carlos Tello. Sí, los problemas, los desafíos son mucho y de muy distinta especie. Sin duda que la cuestión del empleo, el ingreso, el salario que percibe las personas, que es muy reducido, son desafíos que tienen que abordarse. Y junto con otros desafíos que existen. Yo pienso que hoy más que
más que en varios años, es muy importante recuperar la idea de la economía mixta, la idea de que debe existir estrecha colaboración y cooperación entre los llamados sectores público y privado, que se complementen, que actúen en la misma dirección, como lo hicieron durante muchos años en México y como lo hacen en muchos otros países. Es decir, Pues no se decretó y se declaró periclitada esa fórmula de las economías modernas, Carlos. no, yo creo que existe en los hechos, existe en los permanentes reclamos y propuestas, por ejemplo, que hace el sector privado a los distintos gobiernos. Incluso se habla que el gobierno es responsable de cómo marcha una economía. En economías donde la participación del sector público es muy reducido, se insiste que al gobierno le corresponde dictar los grandes lineamientos para que la economía marche. No, yo creo que en la práctica sí se da la economía mixta y la colaboración con sus características específicas de cada país. Hay condiciones, Luis Fonserrada, en esta coyuntura preocupante, porque de nuevo se nos ha dicho que el ritmo de crecimiento se va a reducir, Sí. tanto que muchos han estimado que es muy probable que no tengamos crecimiento del ingreso por persona este año. Es llover sobre mojado, pero llover lodo, porque con la situación, la brecha laboral de la que nos has hablado y que tú has calculado, un crecimiento todavía menor, pues lo que nos augura es un crecimiento menor en la generación de empleos. Por supuesto. Habría condiciones, diría Carlos Tello, para revivir la idea, darle vida, dinamismo, actualidad a esta fórmula, pues de hecho que ha acompañado a las economías modernas desde que comenzaron a hacerlo, pero que se volvió popular después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al triunfo de Keynes, digamos. Pero hay condiciones en México para llevar a cabo este replanteamiento. ¿Tú lo harías si fueras diputado o asesor de los diputados al Congreso de la Unión? Fíjate que sí. Déjame. Tenemos una situación complicada. Por una parte, ha habido un gasto muy alto del gobierno y desgraciadamente no dirigido a la creación de infraestructura, por ejemplo, y eso ya nos ha creado muchos cuellos de botella. La inversión pública es de las menores que hemos visto en décadas, probablemente desde los 40. Y esta escasez de infraestructura tiene un impacto muy serio, y no solamente en la parte de funcionamiento de la economía, sino en toda la generación de empleos que no se dio, que no complementó la inversión privada. Este gasto excesivo tuvo déficits muy altos y esto nos ha llevado a un endeudamiento alto también. Ayer, Rolando, Carlos, lo vieron, otra calificadora, después de Moody's hace 3 meses, Ahora Standard & Poor's, ¿no? ahora Standard & Poor's, vuelve a poner en perspectiva negativa la deuda soberana de México. ¿Por qué? Se teme que el nivel de endeudamiento para nuestro país puede llevar a problemas en el servicio de la deuda, lo que ya vivimos en el pasado en algunas ocasiones. Eso... Pero Standard & Poor's agrega algo interesante, Luis, que ellos atribuyen a la falta de crecimiento la agudización del problema financiero. Por supuesto. Pero no podemos relanzar el crecimiento si no invertimos más. Claro. Y si no nos endeudamos más, entonces, ¿de dónde va a salir Claro. el Aquí tenemos que hacer frente con el mercado financiero internacional, que no se nos salga el ahorro financiero que está en México, porque eso nos mueve el tipo de cambio, y el peligro del tipo de cambio es que suba la inflación a niveles que reduzcan el poder adquisitivo. Eso es algo que no debiéramos permitir. Entonces, yo creo que la idea de una economía mixta o de proyectos mixtos hay que recuperarla. En Alemania es una realidad hoy, en Japón es una realidad hoy, en Corea,
Bueno, con la nueva dama de hierro. con la nueva dama de Carlos hierro. Tello. Sí, sí, y hacerlo de inmediato. Hacerlo de inmediato porque lo que no se hace hoy, mañana no va a recuperarse, aunque se haga el doble. Si yo no como hoy, y mañana como 2 veces, no voy a recuperar el hambre que tuve hoy. Claro. Y los efectos que esto ha tenido. Entonces hay que actuar ya con decisión. Y me temo, por lo que se ha dicho, que el gobierno no va a enviar un presupuesto, un paquete económico de estímulo al crecimiento que está bajando. Vamos a ver eso con cierto detalle en otros programas, Muy bien. pero vamos a empezar con usted. Vamos a una pausa. Carlos Tello, hablabas del presupuesto y expresabas un temor. Sí, la Secretaría de Hacienda ha anunciado en distintos momentos que a raíz de los problemas que existen no solo en el país, sino fuera, en el exterior, habrá un presupuesto austero, reducido respecto al observado el año pasado. Ya ha sido ajustado este año, el de 2016, y el de 2017 será aún más reducido. Esto no va a incentivar la actividad. Lo que va a suceder es que va a haber una reducción en ella, en la actividad económica, que a su vez va a afectar al resto de la economía. ¿Y cómo hacemos para subsanar? Pero hay una cuestión que es aún más grave. Donde se ha reducido, donde se ha afectado el recorte, es en la inversión pública, en infraestructura, donde tenemos un rezago enorme y estamos hablando de puertos marítimos, de carreteras, de aeropuertos, de toda la infraestructura, de la energía, el uso y aprovechamiento de agua. O sea, tenemos un serio problema de infraestructura que está afectando no solo la marcha hoy de la economía, sino cómo va a desenvolverse en los próximos años. ¿Y cómo subsanamos esta falla, esta brecha, cuando parece que estamos de acuerdo en que sí necesitamos impulsar el crecimiento? Sí. Si convenimos los mexicanos en que no es necesario el crecimiento, entonces este no es el problema será otro, ¿no? Yo creo, Rolando, lo que dice Carlos es cierto. El presupuesto que viene, sobre todo sacrificando inversión pública en infraestructura, es muy grave. Ahora, sí tenemos una restricción fiscal. En la coyuntura de hoy, por la situación de nuestra balanza de pagos, que está deficitaria y tenemos que hacer algo para resolverla, tenemos 3 opciones para cuidar esa balanza y la estabilidad, que no haya precios, que no se nos dispare la inflación. Una es el tipo de cambio. El tipo de cambio lo resuelve, pero se nos va a ir la inflación para arriba. Eso no lo queremos. La tasa de interés para retener capitales y traer capitales es una solución temporal, casi además artificial. encarece el financiamiento de la inversión, ¿no? Y nos para la economía con ese encarecimiento. La menos mala de las opciones es que el gasto público se reduzca en los montos necesarios para evitar el impacto en la balanza de pagos y por tanto la inflación. Pero efectivamente vamos a tener un impacto serio en crecimiento, en proyectos, etcétera. La nueva economía mixta, déjame llamarla así, a lo mejor la podemos encontrar en estas asociaciones. Te pueden acusar de leninista, Luis, ten cuidado. No, acuérdense que Lenin inventó la nueva política económica, ¿no? Claro, La NEP, sí, dicho en ruso, ¿no? Sí. Bueno, esta nueva economía mixta, a lo mejor la encontramos en las figuras que existen hoy, poco desarrolladas, poco pensadas,
que son las asociaciones público-privadas, concebidas sobre todo para proyectos de infraestructura, pero sigue siendo una concepción, yo te diría, cavernícola, porque consiste en que el sector privado financia, construye y busca el financiamiento para construir algo, pero luego se queda a cargo del gobierno el pago y todo. Es como darle financiamiento al gobierno. Bueno, eso no es mixto. Es una forma de disfrazar deuda pública. Deuda al final pública, de cuentas, al final, ¿no? como Sí. los pidiregas de Pemex y estas cosas. Yo creo que hay que pensar en proyectos no solo de infraestructura, que son fundamentales, sino incluso de empresas productivas, por Digamos, ejemplo. Vámonos a un caso que ahora se volvió extremo, desafortunadamente. Vamos de nuevo a donde empezamos, Oaxaca. Pero quizás, como decimos ahora, sur-sureste. Comenzamos a descubrir por la peor de las vías que, como alguna vez reclamó Santiago Levi y José Antonio Dávila, ¿no? Reclamaron, el sur también existe. Claro. Y nuestro colega y admirado y querido amigo Jaime Rosa ha estado insistiendo en que hay que meterse al sur-sureste. Desde esta perspectiva, presupuesto, economía declinante, necesidad de una nueva economía mixta, APPs, ¿qué le diríamos a los empresarios, a las fuerzas vivas en general del sur-sureste? ¿Qué dirías? Pues está el proyecto de zonas económicas, que justamente el grueso de ellos y la superficie del país que cubren está en el sur-sureste. Entonces hay que llevar a la práctica eso. Y es una forma, a mi manera de ver, de impulsar el crecimiento y la actividad en ellas. Hay que hacer las cosas ya. Que participen los particulares, que participe el sector público y hacer carreteras, y hacer empresas, y hacer todo lo que hay que hacer. Pero eso requiere más recursos. Y debe estar dispuesto el gobierno en llevar a la práctica, cuidando excesos, llevar a la práctica este programa. Si no, no va a invertir. Para que el sector privado invierta en estas zonas de promoción, debe haber un piso mínimo de infraestructura. Si no hay electricidad, si no hay carreteras, si no hay un puerto marítimo, qué sé yo, si no hay lo que tiene que existir para que funcione, no habrá este desarrollo. Más allá del litigio jurídico que sobrevendría si es que los empresarios oaxaqueños se empeñan en, por ejemplo, en su posición fiscal, que ya ha sido advertidos de que eso los llevaría a la ilegalidad. Claro. Más allá de esto y del justo reclamo porque haya orden público y porque el Estado cumpla su función elemental de darles seguridad, ¿dónde verías tú a este empresariado, este conjunto Yo creo que, fíjate, social, ¿verdad? claro, Tan garigoleado, digamos, tan bizarro, ¿no? yo creo que los recursos que hay que invertir son muy grandes en el sureste. Creo que necesitamos agregarle a esto una política industrial, entendida como una política sectorial, al sector primario, secundario, terciario, todos los sectores, que propicie, que dé algunas ventajas fiscales, que ayude durante un tiempo a que estos capitales vengan del extranjero y mexicanos, a complementar junto con las inversiones del sector público, como dice Carlos, indudablemente, para complementar eso. Hay empresas que ya están considerando no reinvertir sus utilidades porque ya se encuentran con cuellos de botella de infraestructura. Entonces, esto es el absoluto contrasentido, ¿no? Bueno, nosotros además, el país que nos hicieron los ingenieros en los 30s, 40s, 50s, ¿no? Eso lo pavimentaron, lo construyeron, y ahora enfrentamos... los ferrocarriles que no existen, ¿no? Presas que son de la época de Porfirio Díaz y antes, sin mantenimiento, por ejemplo, además, ¿no? Asolvadas. Asolvadas. Yo creo que es urgente un programa de reconstrucción, de infraestructura y de complemento. Pero
hay que pensar en una política industrial que permita el desarrollo de estas zonas. Sí, complementando esto, ya deberían existir, y no entiende uno por qué no existen y se hacen públicas, el programa de actividades a desarrollarse en los próximos 5 o 6 años o los que sean necesarios, donde consensado con los inversionistas particulares se proponga un plan de acción. Esta carretera, esta central eléctrica, este puerto marítimo, esta industria que va a apoyar incluso a la construcción de la carretera. Me explico, el paquete de gasto que le dé el impulso, porque si no se empieza a trabajar ya, bueno, pues cada vez se van a agudizar los problemas básicos del sur que también existe. El sur que también existe. Benedetti, ¿no? Así es, Benedetti. Luis. Yo creo que hay que crear una estrategia integral. Yo diría, déjame ponerle así, una política industrial integral, que lleve infraestructura, que lleve una parte fiscal, que lleve bien diseñado la participación del sector privado, del sector público. Yo creo que podemos explorar nuevas actividades en estas zonas. Hay muchas actividades que se pueden desarrollar, no solo las tradicionales. Ustedes desde el sector privado tienen la capacidad de explorar, de generar proyectos o como se llamaba antes, ¿cómo se llamaba? Preproyectos. Por supuesto que sí. Porque ¿quién está haciendo esto que ustedes dicen que hay que hacer? Mira, la asociación, por ejemplo, de empresas exportadoras que exportan muchas cosas que importan, ¿no? Ahí tenemos un reto enorme, incrementar el contenido nacional de nuestras exportaciones. ¿Por qué no llevar a cabo plantas ahí? Y ahí hay una enorme cantidad de insumos que se podrían producir en México. Luego tienes procesos químicos, procesos, etanol, por ejemplo, es una zona que se podría producir extraordinariamente con toda la biomasa que existe en la zona. Bueno, nos los arreglamos para ofrecer desde TV UNAM un panorama, digamos, si no optimista, alentador, ¿no? De posibilidades. Sí. Carlos, estamos terminando nuestro programa. Aquí en ello puede desempeñar un papel muy importante Nacional Financiera, el Banco Nacional de Obras, el Banco Nacional de Comercio Exterior, fomentando la sustitución de importaciones, dándole mayor contenido a lo que se exporta, haciendo proyectos de preinversión en Afinsa, proyectos de apoyo en el Banco de Obras, que no tienen en este momento. Es decir, no están haciendo lo que durante décadas hicieron y deberían volver a hacerlo. Pues el miércoles entrante, gracias a su planteamiento general, vamos a tratar de acercarnos con más detalle a lo que nos viene y ver si la propuesta que nos viene del gobierno tiene por lo menos como hipótesis contempladas estas posibilidades. Terminamos, Luis Fonserrada, te escuchamos para concluir. Creo que es urgente que de veras pensemos en una estrategia diferente. El presupuesto no va a poder ser alto, no va a poder tener estos proyectos. Ojalá que los recortes sean en lugares donde se pueda recortar, pero hay que cuidar los precios. No podemos poner en juego el poder adquisitivo de las familias. Esa es la gran prioridad. Y entonces, para poder mover el crecimiento, yo creo que tenemos que pensar en una estrategia de este tipo. Pensar en el largo plazo. Pensar en el largo plazo. Y actuar, desde luego. Y actuar para el largo plazo. Contrariamente a lo que le atribuyen a Keynes, ¿no? Él dijo, en el largo plazo todos estaremos muertos. Yo sospecho que nosotros, si no pensamos en el largo plazo, seguiremos muertos. Muy bien. Carlos, Luis, muchas gracias por esta conversación y por haber participado en la inauguración de esta oferta de TV UNAM a través de Observatorio Cotidiano. Buenas noches. Muchas gracias.